Ok, muy buenas noches, bienvenidos a Tesi Tips. Vamos a continuar ahora hablando un poquito del planteamiento del problema, sobre todo del planteamiento del problema en las ciencias sociales, en la investigación cualitativa. Les voy a mostrar algunos libros que siento que todos deberíamos de tener. Me ha pasado mucho en la academia que algunos buscan autores muy profundos o buscan autores que son de su preferencia y los demás los descalifican. Yo creo que deberíamos de tener autores, pueden tener autores complejos, pero más bien autores sencillos de entrada, porque son como la columna vertebral o el punto de acuerdo con todos. A mí me gusta mucho Ezequiel Anderegg. Se llama Cómo organizar el trabajo de investigación. Es un libro pequeño, es el número 3 de métodos y técnicas de investigación social. Es un libro que yo les recomiendo mucho. El rojo le llaman, el libro de Anderegg, el rojo. También les recomiendo un libro de Corinna Schmelker, que es el manual de presentación de anteproyectos. Lo publica la editorial Oxford. Me parece también un libro que es de cabecera. A mí me encanta, muchos niegan de él, pero pues es un bestseller, ha republicado, reimpreso y reeditado este libro, que es este libro, Metodología de la Investigación, de Roberto Hernández, Sampieri, Baptista y Collazo. Y bueno, en la última edición sale Sampieri con una nueva autora, que me parece que es un básico. Muchas veces dicen, no, ese libro no sirve. Bueno, yo creo que sí sirve porque es un general, y después ya ustedes se podrán enfocar a la ciencia en la que están trabajando en su investigación. Y bueno, para los educadores, Vivir la educación, transformar la práctica, de Bastredge, me parece fundamental para entender la investigación educativa. Hay otros, pero bueno, este sería como el central. Yo quiero empezar con un pequeño textito de Anderegg, y quiero empezar con esto porque me pasó en la maestría, que estudié una PNPC con ACID y tenía problemas porque, bueno, alguna de mis asesoras no me dejaba continuar por la construcción de las hipótesis. Esto ya lo hemos hablado con los paradigmas, ¿no? Dice, ha existido y sigue existiendo la idea de que no es posible conseguir sin la formulación de una hipótesis. Esto, además de ser falso, ha perturbado a muchos estudiantes que querían iniciarse en la investigación, sin hablar de las distorsiones que se producen en las ferias de ciencias. Los y las estudiantes pierden el tiempo en estado de hipótesis y terminan por llamar con ese nombre cualquier formulación. La ciencia no avanza de hipótesis en hipótesis, sino de problema en problema. No hay investigación sin la existencia de un problema que se quiere identificar, describir y resolver. Sin embargo, esta tarea no es fácil. Saber formular adecuadamente problemas es una manifestación de talento científico, o si se quiere decir de otra manera más simple, es el olfato investigativo. Entonces, es importante dejar de pensar en hipótesis, porque, bueno, venimos de una tradición muy larga en las preparatorias, pues con esta formación como, no quiero decir positivista, pero tal vez, ¿no? Que es hasta en la época de Juárez y Porfirio Díaz, las preparatorias, hasta la fecha, pues están un poco clavadas en esto del método científico cuantitativo y de las ciencias naturales, y nos fuimos quedando con esa idea, que no está mal, pero pues existe otro tipo de investigación, la investigación fáctica o la investigación social, y es importante tomar esto. El planteamiento del problema, tengo por aquí también una pequeña cita que quisiera leerles de este libro es el libro de Corinna Schmelker, que tengo por aquí algo preparado para que lo revisen. Fíjense, vamos a... Dice que Getzels afirmó: el enunciar un problema es por lo general más esencial que encontrar la solución, la cual puede ser simplemente una cuestión matemática o bien una habilidad experimental.
El hacer nuevas preguntas o el considerarse anteriores desde otro punto de vista requiere creatividad y da como resultado un avance significativo para la ciencia. Fíjense, el hacer nuevas preguntas, el ver el mismo objeto que ya fue estudiado, pero desde otra perspectiva, ahí está el olfato de la investigación. Yo veía un documental hace tiempo cuando se planteaba lo de los hoyos negros. Bueno, ahora se sabe que las galaxias están juntas porque son hoyos negros inmensos, ¿no? Esto se logró gracias a poder revisar la misma temática, pero desde diferentes perspectivas. Esto es lo más nuevo en investigación. Hopkins, que trabajó sobre los hoyos negros, incluso apostó que la teoría de los hoyos negros estaba mala, que no iba a funcionar, y apostó en contra de sí, aunque él fue uno de los principales iniciadores. Esto es prueba también, pues, que tienes que pensar de una manera diferente. Déjenme comentarles también, por aquí tengo, fíjense, yo hice una revisión de literatura hace tiempo, mi primera investigación, un libro que todavía quiero reeditar y obsequiárselos al auditorio de Fáctico, se llama Guitarra Armada. Fíjense, este libro habla de la trova, del movimiento de juglaría en diferentes etapas históricas. Pero, ¿cuál fue la novedad? Porque ya existía mucha literatura de esto. Pues la novedad fue tomar estas perspectivas y anclarlas a una perspectiva teórica de un autor que se llama Immanuel Wallenstein, que habla del sistema mundo. Aquí traté de meter estas ideas, esta historia dentro de una perspectiva teórica. Era algo que alguien, pues, que no se había hecho. Por eso Fernando Hija, un investigador de la música, de la etnomusicología, hace aquí una acotación y dice: era necesario que llegara a nuestras manos un tratamiento fresco y alejado de aspectos ideológicos de estos aconteceres sonoros que acompañaron las luchas y movilizaciones sociales y que sembraron e influyeron en el desarrollo político de nuestro país de Latinoamérica de los años 70 y 60. Entonces aquí está diciendo, pues, que es una visión refrescante sobre algo ya escrito. Entonces, no le tengan miedo a repetir, por favor, a repetir temas de investigación. No le tengan ningún miedo, ustedes éntrenle, pero traten de buscar esa diferente perspectiva. Decían algunos el pensamiento divergente, ¿no? El cómo poder resolver una problemática desde otras visiones. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a un planteamiento del problema? Yo creo que el peor error lo viví en algunas escuelas privadas donde di clases y también donde recibí clases, es que te ponen metodología de la investigación en el primer módulo de la licenciatura, y eso sí me parece un error. Yo creo que metodología de la investigación debe ser una materia que debe ir en últimos niveles, porque necesitas, pues, un conocimiento vasto sobre las diferentes referentes teóricos de lo que trata tu licenciatura o maestría. Si tú no tienes teoría, si tú no tienes lectura, y si tú no has ido al campo a observar, entonces no vamos a poder hacer un planteamiento del problema adecuado y nos vamos a quedar solamente en el escritorio, ¿no? Y de ahí no vamos a salir. Los planteamientos del problema, óiganlo bien, no se hacen sentados en el pupitre de una escuela, se hacen saliendo al campo. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa investiga fenómenos sociales. Salga usted a la calle a observar, a mirar, a ver, a buscar esa problemática para que después la pueda escribir en el gabinete. Eso es fundamental. Así que, por favor, no los quiero encerrados haciendo un planteamiento del problema totalmente desconectado de la realidad. Las ciencias sociales, la investigación cualitativa, estudian fenómenos sociales que se dan en espacios naturales. Nosotros no podemos forzarlo en un laboratorio o hacer experimentación. Tenemos que ir al campo y tenemos que observar y tenemos que revisar literatura de temáticas ya hechas y tenemos que hacer una serie de situaciones
que son diferentes de estar en un laboratorio, ¿no? Entonces, por favor, salgan primero y lean, es muy importante, y después plantean un problema. Mal hecho, profesores de metodología de la investigación, pues que se han dedicado a dar un bosquejo general y a obligarnos a estar escribiendo cosas pues que ni siquiera son de nuestro interés. Hay que realizar muchas preguntas de su observación, de salir al campo. Estas preguntas van a ser fundamentales para poder hacer un planteamiento del problema. Recuerde que para buscar información, usted necesita saber del contexto. No es lo mismo investigar, la prostitución en Ámsterdam que investigar la prostitución en Tapachula o en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No es lo mismo estudiar una escuela en Tonalá, donde es playa, a estudiarla en los Altos de Chiapas, donde se hablan lenguas indígenas, donde hace otro tipo de clima. Las circunstancias son diferentes, el contexto importa, es fundamental. El contexto no solamente lo da la caracterización física del lugar, sino también no es lo mismo una escuela federal que una escuela del estado, son cosas diferentes, y asimismo para los lugares que usted vaya llegando, tiene que caracterizar. Alejandro López, muchas gracias por acompañarnos. Ivonne Argüello, gracias Jenny, un gran saludo. Sergio Alexis, gran maestro, qué bueno que nos acompaña. Estamos hablando un poquito del planteamiento del problema. Max Zúñiga, con ella tengo 2 maestrías, estudié una maestría en educación. Estamos recordando aquí las investigaciones que hicimos. Maritza Montserrat, un saludo. Marta Ingrid, un saludo. Eduardo Cuevas, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, una investigación entonces cualitativa tiene que ir usted al contexto, tiene que checar su alcance. Yo que quisiera estudiar todas las escuelas de Chiapas y de México, mejor, o del mundo, y una beca con ACID pues tampoco nos alcanza, y se la voy a poner así de sencillo. Un alumno con ACID le pagan entre 10 y 15 mil pesos mensuales para que investigue y solo se dedica a eso. Y todavía, yo que tuve esa virtud de estar ahí, necesitado, porque por ejemplo cuando yo hice investigación en los caracoles zapatistas, pues tuve que ver mi subsistencia, los viajes, la casa de campaña, el estar, o sea, ese tipo de cosas genera gastos. Si usted está estudiando una maestría de fin de semana, que no es mala, al contrario, es muy loable el esfuerzo que usted está haciendo, necesitas revisar su alcance, ser pertinente, ser factible con su investigación. ¿Va a poder o no va a poder? Si no, haga el alcance más pequeño. No puedo estudiar todas las escuelas de Chiapas, pero puedo estudiar las escuelas de mi sección. No puedo estudiar las escuelas de mi sección, pero puedo estudiar esta escuela en particular. El hecho de que sea una sola escuela no le quita valor a su investigación. Es necesario que delimite el tiempo, el espacio, la geografía de lo que va a realizar. Por ejemplo, para los historiadores que no tienen fuentes primarias para sustentar la investigación del periodo que quieren, o el archivo está cerrado o está muy lejos. Hay gente que ha ido meses a archivos fuera y tiene que costearse esos datos. Hay personas pues que tienen familia y no pueden, entonces tienen que pensar en relacionar con su trabajo, porque así van a poder llegar a tener un éxito y una trascendencia en la investigación. Y otra cosa que tienen que buscar pues es el enfoque, ¿no? El objeto de estudio es fundamental. No podemos quitarnos esto, porque el objeto de estudio nosotros pensamos, vamos a pensar en algo nomotético. ¿Qué es el objeto de estudio nomotético? Bueno, vamos a decir que yo voy a estudiar esta piedra. Eso es lo que yo voy a estudiar. Este es un objeto de estudio nomotético. ¿Qué voy a estudiar? Su morfología. Puedo estudiar de qué está constituida, en qué periodo se constituyó, dónde, en qué zona geográfica estaba hecha, si estaba en una zona donde había mar y luego hubo desierto, si es una roca de la prehistoria. O sea, puedo revisar muchísimas cosas que son nomotéticas, pero también puedo revisar, fíjense cómo voy a cambiar, sobre esta misma piedra a otro objeto de estudio relacionado a la temática. Puedo hacer un estudio sobre
la violencia, el uso de la violencia en el paso del tiempo y cómo la piedra ha sido una idea para el uso de la violencia, porque no es lo mismo enfrentarse con una persona frente a frente que de pronto tener una piedra que es un alcance de mi extensión para poder agredir. Entonces ya empiezo a meterme en otras temáticas. Eso es ser ideográfico. Una idea ideográfica sería la democracia. Eso sería una idea, la decolonización, ¿no? Entonces usted tiene que plantear su objeto de estudio. No faltarán, y yo no voy a negar eso tampoco, no faltarán quienes estén muy avanzados en la investigación y hay un concepto de Dogan y Pare, lo pueden revisar. También Immanuel Wallenstein ha hecho investigación donde se habla, pues, de que ya no debe de existir esta división entre lo ideográfico y lo nomotético y se maneja un término que se llama escape land. El escape land es el paisaje, ¿no? Entonces debemos ver la realidad como un todo, pero bueno, estas son investigaciones, no voy a decir tan nuevas, pero que todavía no se realizan mucho en maestrías de México. Romero Ruiz, un gran saludo. Jessy Gutiérrez, muchas gracias. Rolando, ¿cómo estás? Si andas por acá, por Tapachula, ojalá nos podamos comunicar para invitarte a cantar aquí a un programa que tenemos que se llama Media Luz. Alex Argüello, un placer. Requita Hernández, ¿cómo estás? Con ella pude compartir ahí en el INC, en la maestría de neuropsicología, algunas clases. Déjame decirte, Requita, que parece que por Fático vamos a trabajar en la maestría de neuropsicología el fin de semana. Va a haber unos cursos ahí, van a ser gratuitos para ustedes. Ojalá. Claudio, un gran saludo, gracias por sintonizarnos. Bueno, continuando con esto, el problema de investigación debe ser pertinente, debe ser factible y debe ser viable. Y todo esto que hemos estado platicando es lo que va a lograr que usted haga su investigación. Recuerde hacer cosas que usted tenga a su alcance, que usted pueda realizar. Estos primeros planteamientos los puede checar usted en Corinna Schmelker, que de veras es un libro que a mí me parece fundamental, Manual para presentación de anteproyectos. Y en este libro de Anderek que les presenté hace rato, hay algo muy interesante porque se habla del tema. Usted hable del tema, la violencia, por ejemplo, el tema, la democracia, el tema, la organización, el tema, no sé. Hable del tema, busque el objeto de estudio, que era el ejercicio que estábamos haciendo, y busque hacer sus preguntas de investigación. Le voy a poner un ejemplo. Tengo un alumno en la maestría en la Pedagógica Nacional, donde estamos estudiando estudios interculturales en la educación, y estamos viendo un internado, donde están los niños de primaria, en un internado. Entonces, yo hablaba del proceso formativo cuando platicaba con mi alumno, y un doctor, le mando un saludo, el doctor Seín La Parra, muy buen investigador, decía, no, es que no es la formación del sujeto del internado, porque entonces tendríamos, fíjese, estoy pensando en el internado como temática, tendríamos que pensar cómo se formaron los egresados, ¿no? Y no es así. Lo que tenemos que estudiar es los procesos formativos que se están creando ahí, ¿no? Entonces, ahí cambia el objeto de estudio. Por eso, el tema que usted decida tiene que estar pensando totalmente en el objeto de estudio una y otra vez, porque ahí se ven los diferentes enfoques en los que usted está viendo. Y ahí es donde usted decide. En ese proceso es donde usted puede ser uno grande de la investigación si ve un problema que no han visto otros o una visión que no ha visto otro. Aquí es donde tiene que estar pensando y pasado esto empezar a hacer sus preguntas. Recuerden que estamos en YouTube, ahora sí, la próxima semana espero ya van a subir todas las páginas de Tesis Tips para que ustedes tengan acceso a ellas. Y no olviden darle like a Facebook, por favor, regálenos un like para la página. Bueno, advertir problemas que los demás han pasado por alto, ¿no? Ahí está la gracia de la investigación y de hacer un planteamiento del problema. Vamos a dar unos tips para poder plantear un problema adecuadamente. 1. El tema tiene que ser de interés personal.
Porque el profesor de metodología llega y le quiere imponer un tema. Si le impone a usted un tema que no le agrada, ya no va a funcionar eso, porque usted va a estar 2 años o 5 años estudiando eso y va a empezar a frustrarse y va a empezar a tener muchas complicaciones y al final la tesis se va a volver un martillo. Tiene que ser algo que a usted le apasione, a usted le guste. 2, tiene que revisar revistas arbitradas en torno a la temática que usted está investigando. Niños en condición laboral, en explotación laboral, menores de edad, una cosa así, pues entonces empiezo a investigar, ¿no? Los artículos referentes a eso. La violencia en las aulas de clase, pues empiezo a investigar. Esas keychains, esas palabras clave, le van a dar a usted esa pauta para poder sacar las investigaciones. ¿Y qué va a revisar de las investigaciones? Pues cómo abordaron el problema de entrada, qué preguntas se hicieron, cómo lo resolvieron, cuál fue la metodología, qué perspectiva teórica utilizaron. Si usted está pensando en esto, pues va a llegar a buen fin. Recuerden, eso no es plagio, eso es darse una idea, hacer una revisión documental de lo que se ha hecho, de lo que ya se ha estudiado, es fundamental. Yo recuerdo cuando publiqué este libro de Desindianización y Ruptura, una investigación sobre el zapatismo, pues lo primero que hice fue revisar a un investigador anterior a mí que se llama Bruno Baronet, ¿no? Entonces, de él pude sacar algunas cosas para poder seguir avanzando y me ayudó muchísimo él, ¿no? El hecho de que yo estudie lo mismo son contextos diferentes, ¿no? No crea usted que, es que ya investigaron sobre esto, yo ya no. En lo social, todo va cambiando. Carlos Irán, el psicólogo, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche. Otro investigador que ha trabajado mucho sobre la adicción, sobre todo sobre la adicción en los videojuegos. Muy recomendable su investigación, está en editorial Boca del Cielo, me parece, ahí en Unicach pueden conseguir su bibliografía. Bueno, otra de las cosas importantes es que de pronto se puede replicar una investigación y seguir el mismo camino y obtener diferentes resultados. Es importante que usted observe el campo, lo que está sucediendo. A veces no es solamente revisar otra literatura, sino ir al campo, por ejemplo, si soy maestro, ir a las aulas, si soy sociólogo, ir a los mercados, ir a donde yo vaya a hacer investigación para poder observar. Yo primero mando a mis alumnos a observar. Hugo Alberto Bravo, un gran saludo. Daniel Navarro, muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, de ahí hay que buscar comparaciones. También es muy interesante si la investigación se da en su trabajo cotidiano, porque esto le da más significado. Recomendaciones importante preguntar con otros investigadores sobre lo que se ha hecho y a dónde ir. En la investigación, yo creo que es porque no conocemos todo, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que nos perdemos con otros investigadores que no son accesibles, no son amables, sino que nos tratan un poco mal, y esto puede causarnos problemas en nuestra autoestima y decidimos abandonar, y eso no está bien. Mire, cosas tan tontas como en metodología me ha tocado ver triangulación metodológica, otro le dice saturación metodológica. Por cambiar la palabrita, híjole, te descalifican, se hace un tremendo problema, ¿no? Y aunque te plantees en libros, dices, bueno, es que aquí lo encontré esto, dicen, no, es que nosotros somos unos tontos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de irte por la investigación. Lo demás son recursos, lo que importa es la búsqueda, la inventiva que usted tiene. No se fije por pequeñeces, ¿no? Por conceptos, por palabras. Usted investigue. Bueno, es importante también de pronto determinar el área de estudio, aunque ya se habla del Scalar, que es la realidad total. Si usted es historiador, pues trate de que su área de estudio se vaya a la parte de la historia. Si usted es músico, pues en esa área. Si usted es psicólogo, busque más o menos que se delimite su problema en esta área de estudio que usted tuvo. Bueno, el área, hay un cuadro que hace con un esmalte que usted podría trabajar con él, donde pone su área de estudio, de su investigación, la pregunta de investigación que usted tiene y una aseveración. Se me hace algo muy interesante. También le puede agregar el objetivo, bueno, que es el infinitivo.
conocer, tiene que llevar el planteamiento del problema un objetivo y una pregunta de investigación. Generalmente la pregunta va enlazada al objetivo. Déjenme decirles este cuadrito de Corina Schmelker, por decir un ejemplo. Área de estudio, música. Pregunta de investigación. ¿Qué efectos tiene la música moderna en los alumnos de educación superior? Aseveración. La música moderna tiene efectos en los alumnos de educación superior. Objetivo. Identificar los efectos de la música en los alumnos de educación superior, ¿no? Entonces, voy a leer otro. A ver, vamos a ver uno de salud. ¿Qué diferencia hay? El área de salud. Pregunta de investigación. ¿Qué diferencia hay en el proceso de recuperación postoperatorio entre los pacientes que reciben acompañamiento psicológico y los que no reciben? Este está muy bueno. Aseveración. Hay una discrepancia en el proceso de recuperación postoperatorio entre los pacientes que reciben el acompañamiento psicológico y los que no lo reciben. Objetivo. Mostrar las diferencias en el proceso de recuperación postoperatorio entre los pacientes que reciben acompañamiento psicológico y los que no lo reciben. Entonces, pueden ir haciendo una tabla y ahí van trabajando con eso. También, si ustedes quieren, si están en un grupo, pues hagan las tablas generales, compártanlas con sus compañeros y van a ver que van a llegar a muy buen puerto. Ezequiel Anderegg, en este libro de metodología de cómo realizar el trabajo de investigación, nos dice que todo planteamiento del problema tiene que decir qué y para qué. Me parece que esto es fundamental después de ver todos estos aspectos que estamos tocando. Hace otras preguntas que el planteamiento del problema debería de tener, ¿no? Se las voy a decir. Bueno, 1. ¿Cuál es el problema? Este es el punto de partida. Consiste en identificar el problema, plantearlo y delimitarlo. Siguientes preguntas. ¿Cuáles son los datos o la información del problema? ¿Cuáles son los aspectos y elementos principales del problema? O sea, ¿qué se conoce de ese problema? Se trata de expresar con claridad y precisión lo que se conoce sobre el problema, cómo está constituido, sus variables, sus dimensiones. Siguiente. ¿Qué se ha dicho del problema? ¿Qué se ha investigado antes del problema? Estudiar la literatura sobre el tema y sus conexiones con lo que usted quiere hacer. Siguiente. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? ¿Cuáles son las cuestiones conexas al problema? Porque un problema puede tener muchas perspectivas. ¿Y cuáles son los condicionamientos o determinaciones que surgen en la situación contextual? ¿Cuál es el contexto en el que se da el problema? Esto lo platicamos hace rato. ¿Está suficientemente definido el problema? Eso tiene que ver con traducir la pregunta o las preguntas con las que se está formulando el problema. Hay que expresar variables, pero a veces las variables cualitativas se van dando en el transcurso de la investigación y no las conocemos de inicio. ¿Qué solución se busca? Es lo que determina el para qué de la investigación, la finalidad o teleología. Fíjense cómo vamos teniendo en cuenta. Sampieri, Baptista y Collazo, les estoy haciendo un extracto como de lo más elemental para todos los gustos y sabores de investigación. Sampieri y Baptista y Collazo nos hacen una lista de cosas que debiera tener un planteamiento del problema. 1. Debe contener objetivos. 2. Preguntas de investigación. 3. Justificación. Y la justificación debe contener la viabilidad de la información, que es posible hacer esa investigación. 3. Exploración de las definiciones en torno al problema. Y tienen que definir el ambiente y el contexto. El tiempo y el espacio es fundamental, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está ese grupo social que usted va a investigar? ¿Dónde está esa escuela? ¿Dónde está ese mercado? ¿Dónde está ese grupo? ¿Dónde están? No sé, depende de lo que vaya usted a investigar. Necesita conocer el contexto del lugar donde se desarrollan estos fenómenos sociales. Y hay unas recomendaciones que hace Roberto Hernández, Sampieri, Baptista y Collazo, son 3 autores que me llaman mucho la atención y me parecen pertinentes para tenerlas al momento de construir el planteamiento del problema. El planteamiento tendría que, vamos a ver, plantear cada objetivo con una oración o párrafo por separado.
O sea, generalmente se ponen los puntos nada más, van separados. Enfocarse en explorar y comprender un solo fenómeno. Voy a estudiar el zapatismo, el muralismo zapatismo, la educación zapatista, la política zapatista, la jurisdicción zapatista, el fenómeno de la perspectiva zapatista, cómo tienen representaciones sociales las mujeres zapatistas. Fíjese, sobre un mismo tema hay miles de maneras de abordarlo. Enfóquese a uno. Sigamos. Usar palabras que sugieran trabajo exploratorio, como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, son palabras fundamentales que usted tiene que utilizar. Algo importante aquí, existen procesos de investigación, o puede ser de trabajo académico, que tienen que ver con el diagnóstico. En el caso de los licenciados en intervención educativa, en los trabajadores sociales, una tesis no es un diagnóstico y no va a resolver una problemática. Yo voy a resolver esto, no. Va a contestar preguntas profundas, va a llegar a objetivos profundos en torno a una temática social. Entonces, usted no va a solucionar la pobreza en México, la va a estudiar a profundidad. Eso debe quedar claro, porque muchas veces en el planteamiento del problema los objetivos me ponen que van a salvar el mundo, o que van a erradicar la pobreza, o que van a sacar a los niños de la calle. Esto usted no lo puede hacer. Usted va a investigar la problemática a fondo, porque los fenómenos sociales son muy complejos. Si eso se pudiera hacer, usted ya lo hubieran hecho muchísimas personas, ¿no? Que comuniquen las acciones que se llevarán a cabo. Yo le voy a recomendar la taxonomía de Bloom, que se divide en 6 niveles, que me parece que para investigación social los primeros 4 niveles son muy interesantes. Le voy a dar algunos ejemplos de verbos que puedo utilizar para sus objetivos: describir, entender, desarrollar, analizar, descubrir, explorar, ¿no? Pueden ser verbos que puedo utilizar, pero bájese la tabla de la taxonomía de Bloom y ahí vienen, me parece un bonito referente. Hay quien maneja los verbos cualitativos, como conocer, como interpretar, que me parecen muy interesantes, y hay quien dice, por ejemplo, que contrastar es cuantitativo, que no se debería de usar. Yo uso los dos de manera indiscriminada porque me parece que todos son fundamentales y bueno, la investigación se hace en el trabajo, no en la teoría. Siguiente. Si el fenómeno o el concepto no es muy conocido, proveer una descripción general de este con la que se estará trabajando. Fíjese qué importante. Hay que trabajarse, el trabajo es exploratorio, dar una descripción de lo que usted está observando, mencionar a los participantes del estudio. Ya tenemos el objeto de estudio, pero ¿dónde están esos informantes? ¿Dónde va a sacar la información? ¿Cuál es el contexto? Usted tiene que pensar en todo esto. Identificar el lugar o el ambiente donde se va a realizar el estudio. Esto es fundamental, Roberto Hernández Sampieri, Batista y Collazo. Entonces, bueno, ya vimos lo que tiene que contener un planteamiento del problema cualitativo. Y hay una gráfica, Roberto Hernández Sampieri, que usted podría replicar con su problema de investigación, que me parece muy interesante. Por ejemplo, él dice, déjenme mostrarles, él dice que debemos poner el fenómeno central en un mapa mental y usted va poniendo lo que va encontrando. El fenómeno central, por ejemplo, él hace un ejemplo: pérdida de familiares por una catástrofe natural. Pérdida de familiares por una catástrofe natural está en el centro. Y empieza, ¿qué sucede? Incremento o decremento de la religiosidad. Pierdo la fe o aumenta mi fe por esto. La revalorización del concepto familia. Cambios en la jerarquía de valores de los sujetos. Disminución del sentido de la vida. Depresión. O sea, fíjese cómo voy ampliando este mapa mental, y así usted puede ir cerrando en esos aspectos que usted cree convenientes. Aquí les voy a meter un debate, un torito. Ernesto Spinac, revísenlo por favor, pongan Ernesto Spinac en Google y pongan ética editorial y autoplagio. A mí me pasó en la maestría con el doctor Moisés, le mando un gran saludo a él, que me hizo anotaciones por autoplagio. En investigación sobre ciencias naturales, la tesis o los proyectos de investigación se convierten
en uno. Y de esa tesis se hace el artículo científico, de toda la tesis. Pero en ocasiones la investigación que usted realice, la investigación cualitativa, le puede dar muchos aspectos de donde trabajar. En este libro, por ejemplo, en la investigación que hice sobre zapatismo, yo divido varios artículos científicos que he publicado. He publicado sobre muralismo no zapatista, que fue una variable que se metió a mi temática de estudio cuando fui al campo a observar, y que tengo mi diario de campo, tengo archivos fotográficos, tengo un chorro de cosas. Y de ahí me salió, pues, de parte que se enriqueció mi artículo, me salió para hablar de muralismo neozapatista. También me salió para hablar del currículum neozapatista. También me salió para hablar de la democracia. O sea, me salió para hablar de varias investigaciones. Ernesto Spinac dice que estas son investigaciones salami y que no son correctas porque las considera como autoplagio. Entonces, la recomendación aquí es que me parece que es importante conocer el debate, pero el planteamiento es que su investigación usted le da toda esta cantidad de variables y todas estas posibles líneas de investigación. Qué bello que usted tenga esas posibilidades, desarrollelo hasta donde usted pueda. Vea usted su viabilidad, ¿no? Hasta donde usted pueda llegar, trate de desarrollar lo máximo y publicar en las vertientes que usted crea. Aquí hay otro libro, Bastrecht. Fíjense, para hablar de investigación social, sobre todo en el área educativa, Bastrecht se hace unas preguntas. Dice, fíjense, la educación, vamos a hablar de investigación educativa. Creemos que la educación es un currículum que se construye desde arriba y los profesores son como títeres, ¿no? Que solo realizan lo que dice el currículum. Pero Bastrecht hace una pregunta. Dice, ¿cómo la educación contribuye a la formación de la estructura social? O sea, nosotros deberíamos de hacer esto. Pero también se hace otra pregunta. Dice, ¿puede la práctica educativa alterar la organización social? ¿Puede la práctica alterar esa organización social?